Vamos a hablar con Luis Miguel Echeverre, que fue presidente de la Sociedad Rural Argentina, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Miguel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Luis? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Bien, bien. Bueno, queremos hablar con usted, por supuesto, porque el campo siempre es noticia, y más en el último tiempo, y la marcha fue muy importante del último sábado. ¿Cómo vio usted esta protesta en el centro porteño? Bueno, fue muy potente, no solamente por la gente que vino con sus tractores y los productores que acompañaron, sino también porque acompañó mucho y en buena medida la ciudad de Buenos Aires, ciudadanos comunes que no están relacionados directamente con la actividad agropecuaria, pero que comparten valores y comparten, digamos, la angustia que sentimos todos por las cosas que no se están haciendo y que, bueno, están deteriorando la calidad de vida y la vida económica del país. Así que fue muy importante en ese aspecto. El productor simplemente fue a decir basta, estamos hartos de que nos expriman, en el sentido de que por un lado cierran los mercados, hay topes para exportar trigo, topes para exportar maíz, hay todo tipo de trabas, hay fideicomiso del aceite, fideicomiso de la harina, que pretendían bajar el precio al consumidor, pero le descuentan plata al productor y el consumidor paga cada vez más caro porque la inflación sigue subiendo. Y por otro lado me suben los impuestos o me amenazan con que me van a subir impuestos, que el gobierno falsamente dice que se lo va a cobrar una multinacional, cuando todos sabemos que ese impuesto se va a ir trasladando y el último que lo va a pagar es el productor, ¿no es cierto? Y por otro lado, de cara a la siembra que tiene que empezar en estos días, no tengo gasoil. Sí. No hay gasoil. No es Entonces, el primer reclamo del campo a este gobierno. Cuando uno habla de Alberto, habla también de Cristina. El oficialismo también se queja de la mezcla de la marcha, ¿no? Que había, el campo estaba presente, pero también muchos dirigentes de la oposición, y hablan de que fue más una protesta de la oposición que del campo. ¿Cómo lo toma usted esto? Bueno, primero tiene que contestar, a mi entender, el reclamo. Pueden hablar de lo que quieran, o sea, pueden hablar del tiempo, de la mala suerte, de las circunstancias de la vida, o tratar de bajarle el precio, pero a lo concreto, retenciones, diferentes tipos de cambios, falta de gasoil, suba de los insumos, falta de infraestructura, ¿qué contestan? Porque eso fueron 4 o 5 de los 20 motivos que tuvieron esos productores y la gente que acompañó. Por un lado. Y por otro lado, bueno, a ver, estamos en una democracia y es más, cualquier dirigente de cualquier partido, legislador, aspirante a candidato, lo que sea, obviamente que tiene que prestar atención a este tema, porque el campo genera el 75% de los dólares que entran al país. Y en definitiva, el campo puede protestar, puede manifestarse, pero después las leyes se hacen en el Congreso. Y en buena hora que hayan ido legisladores, candidatos, potenciales, lo que sea, porque después esta discusión se va a tener que zanjar en el Congreso Nacional y en el Ejecutivo. O sea, no veo cuál es la contradicción. Porque en definitiva, de eso se trata, ¿no? De la vida institucional del país. Buen día, Rosario Ayerdi, lo saluda. Usted decía, estamos en democracia. Ahora, no sé si vio, supongo que habrá escuchado el documento final, habla de vándalos y usurpadores a un gobierno elegido democráticamente, el documento final. En las rejas de la Plaza de Mayo se muñecos ahorcados con las caras de políticos durante el tractorazo. ¿Esta le parece una buena forma de manifestarse? En realidad no lo vi, yo estaba más por el lado de la pirámide de Mayo, pero repudio cualquier tipo de agravio, si es que tuvo, no dudo de lo que usted dice, ¿no? Y hay que ver quién los colocó también, ¿no? Pero eso no está bien. Lo que sí está bien es manifestarse y con todo el énfasis. O sea, todas las manifestaciones fundadas y es más pacíficas, como fue la del sábado, sin causar ningún daño a la infraestructura de los bienes públicos, como es la Plaza de Mayo, a diferencia de otras manifestaciones, bueno, es perfectamente legítimo y necesario también, ¿no? Porque por ahí los funcionarios pierden noción de la realidad cuando no salen o no están en contacto con las diferentes actividades, y es bueno, digamos, poder
hacerles conocer cuál es la situación en este caso de los productores, ¿no? ¿Y usted coincide con el documento final que trata de vándalos y usurpadores al gobierno? No, yo en realidad y había muchos, digamos, diferentes actores con megáfonos manifestándose, y tampoco, digamos, fui parte de la organización, ni mucho menos, ¿no? Simplemente fui como productor, y ahí todos los que fuimos en la misma calidad, y lo que manifestaron, digamos, corre por cuenta de cada uno, ¿no? ¿Cuál es hoy el vínculo de los sectores del campo con el gobierno? Porque Julián Domínguez dice, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, escuchamos. Si hay algún reclamo, como diciendo también, bueno, en realidad no hay ningún reclamo firme. Si hay algún reclamo, nosotros lo vamos a escuchar. ¿Cuál es hoy el vínculo que tienen? El vínculo, a mi entender, es nada productivo, porque en definitiva, ¿de qué sirve decir nos reunimos permanentemente, el diálogo está abierto, si el producto de esas reuniones y de ese diálogo es negativo para la producción? En 2 años y medio, todo lo que dispuso el gobierno perjudicó a los productores. En el sentido, y puedo dar casos concretos, el fideicomiso del aceite, el fideicomiso de la harina, que supuestamente era para bajar el precio de esos dos productos al consumidor, y le descuentan plata al productor, y por otro lado el consumidor paga cada vez más caro, o directamente no están esos productos, en el caso del aceite, en los supermercados. Le pusieron tope a las exportaciones de maíz, le pusieron topes a las exportaciones de trigo, permanentemente amenazan con que van a cerrar en cualquier momento las exportaciones de carne también. Entonces, han subido las retenciones sensiblemente. Nosotros cuando terminamos nuestro periodo constitucional, salvo la soja, no había una sola retención que tuviera más del 6%, y ahora está en el 12%, y la soja está en el 33%. El resto de los productos en el 12% y la soja en el 33%. O sea, duplicaron o triplicaron la suba de retenciones. Los diferentes tipos de cambio. El productor de soja está cobrando su producto a $1 de 80, 90 pesos. Ahora, 80, 90 pesos, cuando el dólar está a 200. No hay gasoil. Echeverre, Carlos Burgueño. Hola, Carlos. La pregunta es técnica, es absolutamente técnica. Lo cierto es que hay un aumento importante en el precio de la soja, del trigo, del maíz, fruto de la invasión de Rusia a Ucrania. Esto es un hecho. ¿Esto deriva en una mayor facturación por parte del campo o de los productores que están concentrados en estas actividades? ¿O hay otros factores que hacen que esta suba del precio de la soja no derive en mayor ganancia de los productores? Esto más allá de estar a favor del impuesto, ¿eh? No, no, la respuesta es no, y te explico por qué. Como vos sabés, y bueno, creo que muchos saben, si no lo explico, la época que se cosecha la soja y el maíz es ahora, abril, mayo, ¿no? Estamos cosechando en este momento. Esta es la cosecha nueva. Los granos que se cosecharon hace un año, el productor los terminó de vender prácticamente en su absoluta mayoría a fin del año pasado. O sea que el productor no captó esa suba que empezó a partir de febrero de la guerra en Ucrania. No la tomó, por un lado. Pero por otro lado, le subieron los costos. Te doy un par de ejemplos. El fertilizante, que hace un año valía $600 la tonelada, como mucho viene de Ucrania y de Rusia, ahora lo que valía 600 vale $1.300 la tonelada. Para ser más gráficos, el año pasado, para sembrar 39 millones de hectáreas, y para que tengan una idea los oyentes, Alemania, el país, tiene una superficie entero, el país, de 35 millones de hectáreas. Nosotros sembramos más que la superficie de Alemania. Se necesitaron $11.500 millones para sembrar el año pasado. Este año se van a necesitar $17.000 millones. Entonces el productor dice, me subieron los costos, no pude tomar el precio bueno. Encima, estamos recibiendo por el precio de la soja, que afuera está a 600 y pico de dólares, acá, de verdad, o sea, dólares verdes, cara grande, acá estamos recibiendo 200 y pico de esos dólares de verdad. Cuando un uruguayo, un paraguayo, un brasileño, por esa de soja reciben $600 de verdad en billetes que se lo ponen en el banco. Bueno, entonces dice, vendo $1 de 200, o mejor dicho, de 90 pesos, que son $200 de verdad.
me suben los impuestos, me suben los costos, y encima no tengo gasoil. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora, dentro de unos pocos días, cuando me tengo que poner a sembrar? Sí. Chévere, dos cosas muy cortitas. Primero, resulta raro escuchar del otro lado del gobierno decir que no se quejen porque la juntan en pala, primero. Pero, por otro lado, declaraciones del secretario de Políticas Tributarias, Roberto Arias, que lo que está proponiendo es un esquema de retenciones móviles. O sea, que cuando el precio... ¿La de Lustó? ¿La de la 125? No, esas eran variables, pero bueno, qué sé yo. Bueno, perdón, sí, disculpa que te interrumpí. Dos cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si este otro proyecto avanzara? Bueno, punto uno, te contesto el primero. Renta extraordinaria, ¿cómo era? Ganancia inesperada. Ganancia inesperada. Sí. Ya está previsto. Es el impuesto a las ganancias. Supongamos que nosotros 4 inventamos una aplicación que se convierte en un unicornio y el mes que viene facturamos $1.000 millones. De cero, $1.000 millones. O sea, es algo inesperado. Esperado porque todos seguramente soñamos con inventar algo que incremente nuestros ingresos. Bueno, si el mes que viene de cero facturamos $1.000 millones, vamos a pagar el 35% de impuesto a las ganancias. Está previsto. Y que la junten con pala. Bueno, a ver, hay un principio capitalista que dice uno invierte, uno gasta, y sobre todo el campo reinvierte y gasta el 80% de los ingresos que tiene en los pueblos donde produce. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué lo hacen, Luis Miguel? Construir una casa. ¿Por qué lo hacen, cree usted? Bueno, qué sé yo, la verdad que, a ver, ayúdenme, envidia, resentimiento, bronca, ideología. O déficit fiscal, ¿no? Perdón que me... O desesperación por recaudar. No querer, aparte, ¿cuál es el Estado que teóricamente nos cuida, según ellos? ¿Qué esfuerzo está haciendo? Sigue emitiendo, sigue derrochando plata y generando inflación. El Estado nos está perjudicando a todos los argentinos. ¿Usted le cree a Domínguez cuando dice el campo no va a verse afectado con esta ganancia inesperada? Bueno, la verdad que es media perverso el comentario, ¿no? Porque en definitiva o no sabe todavía a esta altura que cualquier impuesto, traba que ponga, por más que lo ponga en cualquier eslabón de la cadena, el que lo termina pagando es el productor por un lado y el consumidor por el otro, y si no lo sabe a esta altura, bueno, el problema es mucho más grave, ¿no? Luis, gracias por atendernos, Le mando un abrazo. No, buen día. Hasta luego. Luis Miguel Echeverre, expresidente de la Sociedad Rural Argentina, exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, hablando un poco de esta situación entre el gobierno y el campo, la protesta del día sábado, o la protesta